Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sí o No, un podcast de cine. Estamos, como siempre, con Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo andás, Martín? Estoy emocionado porque ya empezamos a hablar de nuestras películas anticipadas. Sí, Me sí. pueden encontrar en cineenuy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto, a mí me pueden encontrar en Ganizo.uy y en La Vida en un Cine. Y como bien decía Seba, esta es una película que ya aparecía mencionada en nuestro podcast sobre las películas más esperadas del 2022. Ya estamos adentrándonos en lo que es la parte jugosa del año, por decirlo de Ujú. alguna manera, ¿no? Se trata de la nueva película de Robert Eggers que se llama El Hombre del Norte. He's here. Mother! Father is here! The king, milady. The king. Your fate is set and you cannot escape it. How I've missed you, my son. One day this kingdom will be yours. Thank you, father. My king. Esta película viene a ser, yo el otro día estaba pensando y estaba escribiendo un desafío para este director, ya que se trata de una película que en muchas cosas es la más arriesgada, ¿no? Es la película más ambiciosa, es la película con mayor presupuesto, con mayor despliegue de producción que ha tenido Eggers en su carrera. Es una película que nos sitúa en un mundo vikingo en el año 900 después de Cristo, por esas fechas, y trata la historia del príncipe Hamlet. Es una historia, es un mito real, el mito de Hamlet, Ujú. que inspiró también la gran historia de William Shakespeare, Hamlet, ¿no? Ujú. En esta historia, como ya puede advertir el espectador, el joven príncipe ve cómo su padre es asesinado por su tío, que también secuestra a su madre y tiene que huir para salvar su vida. Muchos años después, este hombre se ve movido únicamente por la violencia hasta que tiene una visión de una extraña mujer que le recuerda esta triste infancia y hace que su vida tenga un nuevo propósito, que es en esta oportunidad la venganza. Consigue información de dónde se encuentra actualmente su tío y decide vengarse de él y honrar la memoria de su padre asesinado. Creo que en este caso, como siempre, lo primero y principal es hablar un poco también de Robert Eggers, de hablar de las dos películas previas. Sé que acá somos bastante fans Sin de duda, este director. sin duda. Me parece, siempre nos gusta, viste, cuando hay un director con una cierta carrera, es mucho más fácil para mí a veces entrar en la película, comentar, viste, es más fácil. En este caso me parece esencial. Más como vos bien decías, es un director en realidad muy joven que sacó casi de la galera, sacó de no sé bien cómo y de dónde, dos lo que para mí son bastante obras maestras, dos excelentes películas. En el 2015, La Bruja, que es para mí de lo mejor en lo que tiene que ver con terror en los últimos años, es una película fantástica. Y después algo más bizarro, más extraño, con El Faro en 2019, que era un duelo de actores. Era un Willem Dafoe versus Robert Pattinson en una película desquiciante y hecha a la antigua casi y extremadamente intensa Sí. y casi, no sé, fantasiosa. Era algo así como una experiencia para los sentidos, algo muy particular que bueno, Sí, lo dejó muy bien parado y en un lugar, la verdad, particular. No es tan fácil sacar así dos películas tan buenas tan rápido. Ibas a decir algo, justo te corté, perdóname. no, estaba de acuerdo con vos en todo lo que apreciabas sobre las primeras dos películas de este director. Me parece que las dos películas comparten muchas cosas
comparten una cierta habilidad para, para incomodar al espectador a partir de la sugerencia. Eso me parece que es lo más valioso y lo más importante de este director, ¿no? De la construcción del terror a partir de lo sugerido, Ujú. a partir de cosas que pueden o no estar. Yo recuerdo, por ejemplo, de El Faro, recuerdo esa presencia terrible de algo que nunca se veía en pantalla, porque ni siquiera en la escena final uno terminaba de advertir qué era el peligro que había en El Faro. Y eso es una cosa que es muy admirable porque yo creo que podría ser, puede manejarse mejor, por ejemplo, en un libro, ¿no? Sí, está muy bien. Parecía Bueno, como una hablar excelente de, adaptación, parecía algo así. claro, hablar de, bueno, un peligro que está ahí, que ellos lo ven, pero el espectador no. Y la película maneja muy bien eso. También la bruja manejaba muy bien toda la primera parte en la que no se sabía qué era lo que estaba pasando y eso llevaba a una conclusión en donde estaba un poco más explícito, pero tampoco tanto porque se jugaba mucho con las sombras. Eh, yo creo que las dos películas de Eggers advierten a un artesano muy, muy bueno, que también es un tipo con mucha confianza en sus habilidades. Sin duda. Eso es lo que para mí hace al éxito de La Bruja y es lo que confirma luego la habilidad del Faro. Por lo tanto, llegar a esta tercera película con tanta confianza, con tanto éxito, es algo que tiene su parte buena y su parte mala, como bien decís. Para mí la parte buena es que es un director que a esa confianza ya le suma la experiencia. Ujú. Y por el lado malo es que es un director que no ha tenido fallas antes. Entonces, Claro. este es un proyecto que es un matar o morir de esta forma, porque es, bueno, o realmente cumplo y ya termino de confirmarme, o esta es una caída eh, mucho más abierta porque todo el mundo va a estar mirando. Está bien eso, claro, todo el mundo va a estar mirando. A ver, vamos a señalar un poco lo que es ese, vos dijiste, yo lo repetí porque estoy de acuerdo, lo que es ese desafío. Estamos hablando de lo que en realidad es algo así como una épica, tiene bastante de épica vikinga, Sí, sin duda. si bien tiene sus aspectos íntimos, me parece, es algo Sí. así como épico, tiene, viste, O sea, si, sobre todo si se la compara con las otras dos, es una. si se la compara con las otras No dos, basta. que eran Sí, películas donde no una basta. era, era en un bosque y la otra era en un lugar todavía más reducido, Claro, es un faro. con un, incluso con un formato de pantalla creo que más apretado, o sea, era cada vez iba a más íntimo, más íntimo. Entonces acá aplica, porque eso para mí es lo primero a aclarar. Él aplica todo lo que había aplicado en sus otras dos películas, pero a algo así más como una épica, a una película que, hablábamos el otro día, costó 90 millones de dólares, que es, realmente, no es lo mismo irse con William Dafoe y Robert Pattinson, con todo lo que eso implica, a encerrarse en un faro, que además siempre se dijo que fue una filmación bastante intensa, Sí. con lo que no sé cuánto sería el presupuesto, pero probablemente bajo, porque no había mucho más en esa película, y al año siguiente conseguir un elenco enorme, del cual probablemente todos quieran trabajar contigo con el currículum que tenés. Sí, Eh, con esas credenciales se claro, abren puertas, sin duda. exactamente, son credenciales. Y bueno, con todo ese elenco, con manejar un presupuesto muy grande, y en lo que es en realidad desde afuera y en papel, una película más convencional, una película más épica, una película más, sí, más común, casi más blockbuster que cine indie íntimo. Ahora, acá me parece que, y acá hay que tomar un camino, hay que decidir, me parece. Si Robert Eggers eh, presenta acá un excelente ejemplo cuando un artesano va a hacer cine grande, o cuando un artesano decide hacer su película y ese cine grande un poco lo corrompe, lo complica, o se cruza también con con todo lo que tiene hacer una película de 90 millones de dólares. Que uno no puede tener
absolutamente todos los caprichos. No sé, supongo que me Sí. explico con eso. Pero a su vez esta es una película que tiene sus caprichos. Entonces, es lo que te digo, me parece un cruce y me parece importante para decir qué me parece de la película, terminar de definir, que no lo tengo del todo claro, si es el autor acostumbrándose a este cine grande y haciendo un buen trabajo para mí, o es el autor haciendo un buen trabajo pero perdiendo un poco de su libertad en lo que es una película más grande. Yo no sé de qué lado te parás tanto vos. A mí, a mí lo que me pasa es que yo la veo como una película casi outsider, en cierta forma, ¿no? Ujú, O sea, la veo como una película en la que estoy también con esa indecisión, pero por lo que veo y por cómo lo veo, yo voy a inclinarme por el hecho de que es la obra de un autor que quiso hacer esto. ujú. O sea, que quiso hacer una película grande, no es que lo llamaron y le dijeron, mirá, tenemos esto, venite. No, me parece que es un proyecto que él quiere, que él quiso hacer y que con las fallas que pueda tener o incluso bueno, se había hablado mucho de reshots, de interferencias de estudio, es una película suya. Y eso es una cosa que me parece que habla muy bien de él y es muy apreciable. Yo la veo como una película que no es una película de estudio, sino una película de autor que la hace un estudio. Pero, a ver, obviamente, a lo que me refería igual, yo sé que él, estoy seguro, porque además la preocupación que he leído de él, las cosas que he leído de él acerca de todo lo que ha sido en la postproducción de la película, me deja muy claro que esta obviamente era una intención de él, era una película de él desde el principio, no es que llegó Sí, a, bueno, vamos a hacer una superproducción. Pero mirando la película y alejándome de todo eso, si yo la visualizo desde ese lugar de decir, ok, es más una superproducción hecha por un gran artesano y quedan para mí mejor parado desde ese lugar que si la miro desde su cine. Porque desde su cine el artesano sigue estando, lo técnico sigue estando, pero se cruza también, me parece, la verdad no es una película que te diría, los recortes de estudio se notan o se nota la no, interferencia. Yo no lo noto, pero a su vez también te digo que me parece una película un poco menor en comparación a las otras dos y un poco más, y esto es lo que más quizá me complicó, más sencilla, más fácil, más directa incluso, a pesar de esos caprichos que sí. tiene. Entonces, mirándola así, si yo la miro en el aire de superproducciones que tenemos hoy, en la cantidad de películas que hay a su alrededor con estos presupuestos, la miro y digo, bueno, esto es una joya. Ojalá que se haga más cine así. Entonces, me es más fácil mirarla un poco como producto desde ese lugar y me parece que quedo mejor parado. Si lo miro desde el autor, claro, es como que digo, Ah, claro, hay vos alguna... me estabas preguntando por, claro, ahora entiendo un poco más la Es, pregunta. es más por dónde pararse uno para tener la mejor opinión, me parece. Yo me paro un poco en esa primera postura que vos presentás de el blockbuster en el que entra un autor. No una película, no una película que siga la línea Robert Eggers, Ujú, sino una película que es Robert Eggers entrando al universo de un blockbuster. ujú. ¿Por qué? Porque creo que esa es la intención. Porque, o a ver, al menos no, seguramente hayan existido versiones más largas de esta película, versiones un poquito más pausadas de esta película, y lo que estamos viendo en pantalla es una versión justamente que se adecua más a una sensibilidad de estudio. Pero, a ver, esta es una película que la filmó Robert Eggers. Y no me cuesta ver una película demasiado diferente a a la que estamos viendo en pantalla. Y eso habla de una sensibilidad eh, autoral de querer hacer ese producto. Que no está mal, no está mal querer también un poco probarse que se puede hacer algo distinto, que se puede hacer algo más convencional, que se puede jugar por las reglas de ellos.
Yo la vería desde ese lado porque me parece que es el lado más convincente. Es el lado en el que la película más funciona. Que eso no quiere decir que la película no funcione. Me parece que funciona más como una película de estudio con particularidades de un autor, no una película de autor que se colora un estudio. ¿Se Claro, entiende? claro, es lo que te digo, es como mirándola, sacando todo, es como que hay un punto medio del cual me parece que lo que te digo, hay que pensar desde dónde visualizarla, porque me parece que también le va a hacer bien, por ejemplo, a gente que conozca a Robert Eggers, me parece que le va a hacer bien, porque si yo algo me pasó con El Hombre del Norte, es que sentí un grado de decepción en el no encontrarme un grado, no estoy hablando de. No estoy hablando de nada lamentable, ni Sí, nada mediocre. Un grado de decepción en mis expectativas de lo que su director ha hecho y de la forma en que él aborda temáticas, él aborda conflictos, y donde hay en realidad momentos en esta película donde vuelve a enganchar con esos métodos, donde vuelve a hacer lo suyo, donde trae ese misticismo, donde trae esas preguntas sin respuestas, donde trae esos momentos casi aleatorios, pero a su vez los más efectivos. sí. Entonces ver eso es como que también me hizo acordar de lo poco que está acá y en realidad de lo sencilla que es la película. Como decís vos, pero es completamente válido intentar, no es como que, como haces este tipo de cine tenés que hacerlo siempre igual. No, a mí no me molesta que este tipo de película sea un drama de venganza ni nada similar, porque a mí me fascina eso. La realidad simplemente es que me parece una película que no aborda nada nuevo, más allá de, y acá, ahora sí empiezo con los elogios sin parar, nada nuevo más allá de presentarme una película épica de 90 millones de dólares hecha con la técnica que trae él de su cine de antes, donde tiene su cámara estática, pero a su Sí. vez empieza a introducir movimientos complejos, movimientos muy muy calculados, donde incluso la acción se deja ver de una manera muy particular, donde uno puede ver los escenarios, donde uno puede ver Sí, la violencia, todo desde un lugar bastante particular, de un ojo poco sí. común. Y además es una violencia que respira. Es una violencia que no tiene como ese ritmo, como bien decís, ese ritmo tan videoclipero, Claro. ¿no? No tiene ese montaje tan apresurado. Eh, es una historia que se deja ver, la verdad, a ver, es lo que te decía hace un rato. Seguramente haya existido tal vez una nota del estudio diciendo, bueno, vamos a apresurar un poco Es que, la acción. es que ¿sabes lo Pero la que? realidad, sí, ¿Sabes lo que te voy a frenar un segundo? Yo lo pensé y me dio mucha gracia. Claro, porque lo dijiste ahora, nota de estudio y lo calé en realidad. Obviamente él no lo da derecho de gusto, pero la realidad es que la forma en que él filma y propone esta película es imposible recortarla de alguna manera. No podés cambiar los claro, ritmos, porque los planos son claro, largos y las acciones son lentas. Entonces es muy difícil lograr eso, digamos. Venga un estudio y cambie la película. sí. Pero sin embargo, hay que decir una cosa, el ritmo me parece que está muy bien. Me parece un ritmo que se mueve con mucha efectividad, sobre todo, bueno, entendiendo que es una película de este director, ¿no? Pero me parece que es un ritmo bastante ágil que permite que las situaciones se presenten bien, tomen esos tiempos, pero que también se muevan. Es una película que yo la disfruté mucho porque justamente está siempre en movimiento, aunque manteniendo ese tradicional estilo del director. O sea, es verdad, los movimientos son lentos, las acciones son lentas, la cámara se mueve de forma lenta, pero lo que está pasando en pantalla es un poquito más dinámico. Ujú, claro, sí. A ver, yo usé lento en un momento y me quedé con la palabra lento. En realidad, la cámara es muy meticulosa, en realidad. Es muy. Sí, sin Es dudas. como. Es lo que en realidad esperaría ver si veo a este director, ok, va a aplicar su estilo a un cine que está en un poco más de movimiento, un cine que tiene que hacer acción. Yo pienso en la cámara del Faro, en la cámara de La Bruja, y me cuesta un poco más hacerme la idea de cómo haría acción un director como ese. La haría así, con una cámara, claro,
en realidad bastante estática, con movimientos, varios movimientos, pero claramente muy calculados, donde no hay un Muy movimiento de calculados. sobra. Donde también, claro, hay una escena, por ejemplo, está en un clip ya en internet, me parece, es un clip promocional, donde vemos al protagonista que lo vemos que le tiran una lanza, agarra la lanza, la Sí. devuelve, como todo en un mismo plano, que es Pero genial. aparte cómo, a mí me encanta cómo comienza ese plano. Comienza con una toma general Claro, del el lugar es el que van a ir, y de repente desde el lado bajo de la imagen comienzan a surgir los ahí vikingos. está. Y comienzan a surgir con una piel de lobo. Entonces es como una presencia que ya visualmente te impacta mucho, porque aparte la cámara está quieta y recién cuando ellos se mueven arranca a moverse por arriba de ellos. Claro, es que es una escena, es una escena y un plano muy bueno. Y después, además, la cámara sigue al protagonista hasta que empieza a escalar como el muro, o digamos, para pasar hacia el otro lado, para hacer actos de salvajismo, porque es lo que, es lo que el Sí, sí, protagonista durante un es lo punto de que la pasa. película es simplemente salvajismo, nada más, Un salvaje, claro. salvaje. Y lo vemos trepar ese muro y vemos cada segundito de cómo trepa el muro. No es como que tarda 2 horas, pero lo vemos subir con una cámara que se queda con él y sube a su ritmo. Y es lo que te digo, es meticulosa, sigue al personaje, hace varios planos secuencia incluso. Entonces, eso me fascinó, ver su cámara, porque es lo que te digo, me parece que su cámara y su intención es imposible, fue imposible erradicarla de esta película, incluso si un estudio se metió en el medio. Entonces, Sin duda. eso ya para mí la dejan en otro lugar mucho más alto para mí. Lo que sí dijiste, y esto no es de ritmo, a mí me resulta que la historia, el interés de la película es muy claro desde el inicio. Y una vez que encuentra el norte, o sea, que encuentra el norte en el hombre del norte, una vez que encuentra como ese punto hacia dónde va, es bastante temprano y lo que ocurre es que la película me resulta un poco reiterativa en cuanto a cuál es el objetivo. El objetivo parece muy cercano. Y hay razones por las que ese objetivo no se llega a cumplir, no se, como que la película no llega a avanzar hacia donde pensamos que va a ir de inmediato. Y hay razones que me parece que tienen sentido y hay otras que logran que la película se repita un poco a sí misma, lo cual me agobió durante un par de minutos hasta que bueno, empezó a complicar y a meter más conflictos en esa situación. Sí. Porque me parece que la película en un momento llega a un lugar, llega a un punto y bueno, y ahí se detiene y empieza como a formar su historia de venganza. Pero eso es lo que me molestó, quizá esa parte reiterativa, pero es lo menos, debo decir que es lo menos. Sí, tal vez también puede ser por el hecho de que ya conocemos también esta historia. Y Claro, no solo la historia de venganza, sino también la historia de Hamlet. Eso me parece que también al tener eh, tan cercana a la historia, porque es una historia que se ha repetido mucho, no solo en Hamlet, sino en las imitadoras de Hamlet, tal vez eso también juega en contra, porque ya con la historia bien sabida, y ya con lo que uno se imagina, por dónde va a ir, qué es lo que va a suceder, cómo va a terminar, lo que queda es la imaginación visual y los ciertos rebusques ujú, narrativos que pueden agarrar. Y la realidad es que los dos guionistas, que son Eggers y Hong, que es un poeta, eh, no son muy distintos de lo que es también Hamlet. Entonces, en realidad, más allá de algunos giros, vos ya sabés también por dónde van los tiros acá. claro. Pero eso también, a ver, tiene su interés porque la historia de Hamlet es muy interesante. Aunque puede ser, claro, que también tenga que tener ciertas cosas ya Ujú, delimitadas, no tanto por una idea de los guionistas, sino por cómo avanza la historia, ¿no? Por cómo es Hamlet claro. y por dónde tiene que ir. A mí, sobre eso te puedo decir que a mí me intrigó mucho lo que es para mí una influencia shakespeariana total. No solo con Hamlet, hay algún punto en el que la película también eh, se pone un poco Lady Macbeth, eh,
por cómo también se orquestan ciertas situaciones y por cómo también, digo Lady Macbeth porque eh, vendría a ser también un poco la historia de Macbeth, pero desde el otro lado, Ujú. ¿no? Y eso me pareció muy ingenioso. Me parece muy ingenioso cómo une ambas historias y también como en cierto punto hay hasta un cierto diálogo shakespeariano que Sí. eso no queda tan bien, pero primero quiero terminar la idea de lo que me gusta que agarran de Shakespeare. Agarran de Shakespeare las situaciones, agarran ciertos conflictos, eh, y eso creo que lo llevan muy bien ese ámbito vikingo. Lo salvajizan muy bien. Ahora, también como digo esto, hay cierta, hay cierta redundancia en algunos Ujú. diálogos, que yo no sé si es ahí obviamente me parece que es una sugerencia de estudio, de tal vez, porque yo no siento que sea una inseguridad de Eggers, puede ser tal vez, pero yo creo que habían cosas que se podían explicar muy bien con la imagen, Sí, que están explicadas muy sin bien con duda. la imagen, pero sin embargo, de repente después aparece un personaje explicando o un personaje haciendo como una especie de monólogo, declamando una acción para decir, bueno, por este lado tengo que explicarme, porque si no, no se va a entender. Claro. Es que está bien lo de redundancia. Ahora voy a enganchar eso, pero antes voy a ir un poco a lo que decía de Shakespeare. Hay algo, sí, hay algo clásico, hay algo trágico acá que es muy interesante y que nunca está mal. O sea, nunca está mal si esas son tus inspiraciones. Me parece que es un Sí, excelente punto de partida y me parece que se nota. Vos inmediatamente me dijiste que te había interesado eso. Y estoy de acuerdo, es interesante. También me parece que hay una redundancia también en el mensaje, o sea, en a dónde va la película, porque sí. la realidad es que los dramas de venganza pueden ser muy efectivos, incluso con el mismo mensaje, pero me parece que acá es un poco, lo que termina dejando es como que casi que no se para, me parece a mí que no se llega a parar en ningún lado de un conflicto que es Sí, como trágico para todos, que es lo que tiene la venganza, siempre en todas las películas, siempre es como un hecho de, bueno, te puede corromper, te puede, digo, puede también, bueno, la venganza tiene sus razones, pero también te puede corromper o puede haber lados que uno no entienda, o sea, todo eso me parece que está acá y es muy interesante, pero sobre su punto final me parece que no llega a tener como una postura, al menos no digo clara, pero al menos efectiva. Que me deje a mí pensando en ese lugar que elige Eggers, que elige la película, para pararse y dejarme como ese último sentimiento sobre lo que es el camino de este héroe salvaje. claro. Es que creo que ahí me parece que puede haber sido también una cosa de una intención de elegir una cierta ambigüedad sin pararse en ningún lugar específico. Eso no está mal tampoco, porque eh, es bastante interesante, sobre todo en justamente, es lo que hablábamos un poco en general, ¿no? El hecho de un autor metiéndose en el mainstream. El hecho de tener un punto medio está bueno porque en un Hollywood que se marca por blancos y negros, está bueno que haya un gris. Dicho esto, puede ser también una cosa que quedó porque, bueno, justo, tal vez como que está, hubo una indecisión o tal vez no hubo una intención de plantar una posición. Y nosotros o yo le estoy atribuyendo una ambigüedad. Pero es verdad que en la película no termina de decidir si está a favor o en contra de lo que muestra. Claro. No tiene por qué, No, no, porque no. Pero no todas las películas tienen que tener una posición política o una posición ideológica hacia los temas que muestran. Pero es verdad que tiene ciertas, tiene ciertas escenas o tiene ciertas situaciones que podrían apuntar a una postura, a una toma de posición. sí, claro, pero en realidad es como que también es una película bastante despiadada, bastante violenta, bastante seria, bastante, como te decía, trágica, que cerca de su final me parece que hay como decisiones o comentarios o, sí, diálogos de algunos personajes que me resultaron tan como fáciles o tan sencillos
o tan realmente como a mí no me resultaron ambiguos, fueron como tan, ok, esta es la forma más fácil de resolver esto. Es como que, claro, como hacia los Sí, dos lados. Y no me resultó como ambiguo. O sea, está bien, el mensaje es como casi que además el comentario al que hago alusión es quizá también habla sobre un cierto aprendizaje de algunos personajes. Pero me resultó como tan como sencillo, tan como, bueno, zafo con esto. Fue como un momento en el medio que casi estaba como fuera de lugar. Y después el final de la película siguió como tenía que seguir. Era como un momento. Pero es un momento en realidad como tan particular. Que transforma un poco hacia dónde va la película. Es muy sobre el final. Que supongo que sabes a lo que me refiero. Porque creo que lo llegamos a sí, comentar cuando terminamos de verla. Eh, sí, y claro, es un momento que me tranca todo el final, me lo complica, pero no para bien, porque me deja sin un sabor, me deja con, sí, la épica está muy bien, lo técnico es fantástico, pero me hace recordar esos momentos donde es redundante, donde elige un camino fácil, lo cual es muy extraño para una película que en realidad no es eso. Durante mucho tiempo no es eso para nada. Digo, el camino que elige, incluso como superproducción, de entrada no es fácil. Los temas que toca y alguna escena muy particular, que estoy seguro también que sí. sabes a la que me refiero, tampoco es nada fácil. Es más, en un momento abre un lugar muy complicado y muy interesante, muy interesante. Sí, muy, muy Exa- retorcido, como pero suelen ser las películas de él. excelente, un momento excelente donde yo, en serio, yo como que me desperté y dije, wow, es acá. Llegamos, era hasta este punto, porque íbamos, o sea, era un lugar que veía venir, pero no de esa manera. Sí, sin Que duda. tenía sus mensajes, tenía sus comentarios, tenía cosas interesantes, pero fue como tan pasajero, fue como que eligió la solución a ese problema, eligió la más sencilla, eligió como la más fácil, como la más con menos comentarios, lo cual es como extraño ver una película que constantemente es como que me parece que es una película que da 10 pasos hacia adelante y un paso hacia atrás cada tanto. Cuando con estas cosas que te digo, o cuando decías vos los comentarios que innecesarios, redundantes, que repiten lo que ya sabemos, cuando hay otros momentos para explorar, cuando hay otros momentos místicos o sin explicación que son mucho más efectivos que cuando un personaje, en serio, y esto pasa, me parece a mí, hay personajes que dicen sus motivos a la nada. Sí. Solamente para que haya una excusa de lo que... Para que es una excusa narrativa para poder decir qué está Claro, para poder pasando. decir qué está pasando y para tener también una excusa narrativa o una forma de explicar al espectador cómo se va a mover la película a partir de ahora, lo cual me resultó tan extraño, teniendo otros momentos más místicos, más ambiguos, también facilidades, como facilidades geográficas en un momento que me resultó, ahí sí pensé quizá había un corte, porque hay un momento para mí de lugares que es como tan extraño, es como se resuelve de una forma tan fácil que es algo así Sí, como necesito conseguir esto. Y sí, esto, necesito llegar a este otro claro, y esto está lugar. acá, al lado. Está acá al lado. Nunca dicen dónde es, pero está acá al lado, tranquilo. Sí, Quizás algo místico que no tiene explicación, porque la película sí está buena, me parece, en todo lo que es esa temática vikinga, en todo lo que es su mundo. Me gusta que no explique, me gusta que lo viva, que lo respira. O sea, lo respira y hace como si nada. Hay momentos, como sí. yo lo llamo místicos, porque son bastante místicos. Son místicos, Sí, sin duda. y hay momentos así que pasan porque sí, y son muy efectivos y tienen sus comentarios. Y hay otros que son todo lo contrario, que se sientan a explicar, que se sientan a lo fácil. Y es como que molestan en la película, me molestaron. No me atrevería a decir que son cambios de estudio o lo que fuera, puede que lo sean. Pero, pues, ¿sabes por qué no entro? Porque me parece que esta es una película mucho más de Robert Eggers que de un estudio, pero muchísimo más, porque se nota, está ahí, por suerte está ahí. Pero esas cosas me quitaron un poco, me las simplificaron, me hicieron más fácil un cine que por momentos es mucho más complejo, me parece.
Pero en ese sentido creo que vos estabas un poco de acuerdo en esas cositas. Sí. Sí, a mí me pasa lo mismo, pero también debo decir que yo creo que tengo eh, mucho más para decir de forma positiva Sí, 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 sí. No, yo sobre la también, estoy de película. A mí acuerdo. me gusta, eh, más allá de esas concesiones que yo puedo perdonar entendiendo el contexto de una película así. O sea, puedo entender que para lo que es esta película podía haber ido por un camino mucho más rebuscado, mucho más oscuro, mucho más complejo, porque es un director que ha demostrado que podía hacerlo. Pero también me parece que son concesiones que se hacen con una superproducción de 90 millones de Ujú. dólares, con actores muy importantes, con un estudio atrás. O sea, eh, creo que yo puedo perdonar eso, sobre todo cuando la película, incluso con esas cosas, mantiene una identidad. Sí, 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 sí. Creo que eso es lo más destacable, porque justamente es lo que permite que yo pase un poco por alto esas situaciones, esas ciertas simplificaciones del texto, eh, esas ciertas situaciones que uno comprende que han sido tal vez autorretocadas como para que la película no, justamente para que la película sea un poco más Claro, está accesible pensando eso, sí. a los espectadores. Y creo que eso, por supuesto que baja un poco la apreciación general que uno puede tener por la película dentro de la obra de Robert Eggers. Pero es cierto que también estamos viendo una película que realmente es muy disfrutable y que fue una prueba de fuego que yo creo que está bastante completada. Por supuesto, se echa en falta esa complejidad, se echa en falta esa oscuridad, lo que yo decía al comienzo, ¿no? Esa sugerencia, acá nada está sugerido, todo está Claro. muy explícito, cuando no es a través del diálogo, es a través de la imagen. Pero son concesiones que yo creo que incluso él se planteó para hacer dentro de una película que en realidad funciona mejor justamente, funciona mejor cuando entra en el universo Eggers, funciona mejor cuando entra en las peculiaridades, cuando entra en esas situaciones escabrosas, Ujú. cuando entra en juego porque él es él, Claro. pero que de todas formas se maneja con bastante Es acierto que en general. dijiste vos y está muy bien cuando hablaste de los diálogos eh, y dijiste es algo que se podía, creo que dijiste esto, estoy casi seguro, es algo que se podía haber mostrado con imágenes perfectamente. Y, Sí, y claro, no es solo eso, sino que además en realidad me molestan esos diálogos porque la película es muy efectiva visualmente y dice mucho visualmente porque tiene ideas, porque tiene, como decimos, tiene un artesano atrás. Y es claro, es como una pena casi ver momentos tan sencillos en una película que por otros momentos no lo es. Eh, pero gana, para mí, por suerte, para mí gana esa parte de autor. No lo consume lo que es una superproducción, no lo consume el director. Y de hecho sí, me sin hizo duda. acordar a directores y películas que me gustan. Yo te dije, me hacía acordar al Renacido en cuanto a algo así como experiencia. Me parece una experiencia como muy salvaje, lo cual me Sí, parece bueno. experiencia sensorial, aparte visual para el Claro, cine. me hizo acordar también a Aronofsky. Supongo que por las imágenes digitales, por las imágenes con efectos visuales, me Sí. hizo acordar mucho Y eso. por las épicas Y la también, sí, porque Aronofsky tiene la... A ver, a mí me encanta La Fuente de la Vida. sí, sí. Eh, y es una película épica. Sí, sí, es una película épica, me parece. Sí, pero lo visual, no sé por qué me hacía acordar como una película que podía haber hecho Aronofsky cuando tiene ganas, cuando él hace una superproducción, me parece que quedaría algo así. Bueno, pero a ver, vamos a ver qué Aronofsky estamos hablando, porque si estamos hablando de Aronofsky de Pero Noé, ahí me parece una película mucho más a mí me fallida. gusta, no, igual, Y, me bueno, gusta está mucho, bien. pero pará. A mí no me gusta nada esa Pero, película. ok, está bien si no te gusta nada. Pero su forma su forma de acercarse al blockbuster, su forma de acercarse a la superproducción, incluso en Noé me parece que hay cosas que hay cosas Sí. similares acá, me Pero, parece. ¿sabes?
¿Sabés cuál era el gran fallo de Noé? Que me parece que acá justamente lo sortea un poco mejor. Que acá la concesión del estilo no se siente como una renuncia. Y eso podía pasar tal vez porque Noé era una película PG-13 de un director Que que es sí. conocido por cosas brutales. Y acá esta película es muy para adultos, es una película muy violenta, muy bestia en ciertas cosas. Eh, entonces, la concesión vos podés entenderla dentro de una decisión personal para entrar en un sistema de Ujú. estudio, pero no renuncia totalmente. Y no era una película que parecía renunciar totalmente a lo que era el director. Creo que es la mejor de esta En película, ese la sentido, en ese comparación. sentido estoy de acuerdo. No sacrifica, al menos esa parte no la sacrifica y para un drama de venganza vikingo, realmente sacrificar eso hubiera sido Ha sido mucho. terrible, Y eso claro. que igual te digo, no me resultó quizá, ya está bien el lado morboso personal, pero adentrándome en esta película sabiendo de quién era y sabiendo de qué era, me resultó que era violenta, era salvaje, pero no sé por qué, tampoco tanto, tampoco tanto. Eh, Puede No ser, sé, sí. Yo tampoco, a mí bueno, hubo una situación que a mí me hizo retorcerme supongo. en la butaca, pero claro, o sea, no es tan salvaje como otras cosas, pero también, bueno, como su producción también es fuerte, es bastante Es que bestia, pero estamos no, mal claro, o sea, acostumbrados, me parece. estamos muy acostumbrados, creo, a otro tipo de cine que el cine gore, que es mucho más alocado Sí, y es que si bestial, pienso, ¿no? en realidad tiene una cantidad de O tal escenas vez, bestiales, pero no claro, sé o por tal qué vez, también lo que pasa es que tal vez la película en general tiene un tono tan violento, tiene como un tono de una cosa tan puede ser agresiva, eso. tan brutal, que tal vez la violencia en cámara no te termina impresionando tanto porque la película te transmite violencia, el tono es agresivo. Eh, También eso contribuye mucho un aspecto, hay dos aspectos del que todavía no mencionamos Dale. que creo que contribuyen mucho a eso. La música, Sí, que sin es duda. tiene una presencia muy importante y te transmite una agresividad constante, y el trabajo actoral, sobre todo de Alexander Skarsgård, que es un actor que realmente te transmite esa furia, esa agresividad del personaje. Estoy, pero 100% de acuerdo contigo. La música, primero, sin duda, es de las cosas que cuando salí me quedó como inmediato. Que uno, si mira el tráiler, puede escuchar un poco. Sí, Y es así toda la película. Me parece que es muy efectiva, es muy buena. sí, está muy presente Y aparte. claro, lo que hablabas de la violencia, claro, es eso, está muy bien eso que decís. Pensar en que quizá tendría que ser como más salvaje cuando uno ve a un Alexander Skarsgård realmente muy entregado. Yo te voy a ser sincero. Yo cuando vi el tráiler de esta película, me enteré de esta película y tal, miré lo que era ese elenco y dije, bueno, Skarsgård probablemente va a ser lo que uno espera que sea este papel, que claramente va a ser bastante claro durante toda la película. Y con este elenco de secundarios, probablemente algún otro va a destacar más que él, lamentablemente, porque bueno, tienen papeles más pintorescos y tal. Para mí, Sí. Skarsgård acá es sin dudas el que destaca, sin dudas. Entregado a un rol muy físico. Él claramente está muy. Se nota que estaba muy preparado para esto. Muy físico, muy. Claro, esa parte salvaje, esos constantes gritos, algo más animal que humano. Que por suerte se menciona en la película, se menciona al personaje que lo llaman cachorro por momentos y después lo llaman como algo así como lobo, algo como está como Sí. esa parte del animal que crece, que se acostumbra y como que se tiene que preparar ese Que mundo vive, salvaje. claro, vive en el Claro, vive en salvajismo. el salvajismo. Entonces, verlo claro, con las pieles. Y en una escena, hay una escena muy particular cuando es muy al inicio, cuando lo vemos adulto. Y una de las primeras escenas es verlo aullar y gritar y casi, no sé, bailar o saltar.
en una escena que es simplemente eso, simplemente verlo en su hábitat su hábitat salvaje, o sea, Sí, su hábitat de claro, locura. casi de Eh, locura, que lo vende sí, muy bien y presenta al lo vende personaje de muy una forma bien. perfecta, es muy claro quién es. Yo te comentaba, él tiene un physique du rol muy apropiado para el papel, Sí, ¿no? Él tiene una complejidad, una sí, complexión sí, sí, sí. física muy importante y también tiene ese rango de agresividad que también es una familia que lo tiene, porque el padre lo tiene, el hermano lo tiene, pero desde una frialdad. El hermano es todo lo contrario, ¿no? Claro. El hermano tiene esa agresividad, pero desde un lado de absoluta frialdad. El hermano, para quien no lo registre tanto, es el que interpreta al payaso It en las películas más recientes. Pero de este lado, Alexander lo que tiene es eh, la complexión física y esa parte de, bueno, el, el salvajismo, ¿no? El salvajismo más explícito, más desacatado. Es un poco, ¿sabes a quién me recuerda? Me recuerda a esa locura que tenía Mads Mikkelsen en Valhalla Ah, Rising, muy bien, muy bien. que es una película que también, que Muy buena sería película. tal vez mirá lo que te voy a decir, sería lo que sería El Hombre del Norte si lo hubiese hecho a 24. Eh, claro, porque esta película no es de A24, claro. Claro, esta Si, película si le hubiera es agarrado ya de otro estudio si más le hubiera agarrado importante. su productora, su distribuidora de confianza, probablemente Sí, hubiéramos terminado con Valhalla Rising, pero ya tenemos Valhalla Rising, entonces en realidad, claro, ya existe claro, Valhalla Rising. Ya, y te digo algo, esa película, mejor que la tengamos de Nicolás Winding Refn y que quede claro, ahí. Y que esto haga otra cosa. exactamente. Pero eso te lo tiro más como una referencia eh, de, de, de por qué lados estaríamos si la película fuera, me parece, más independiente o más Claro. Eggers. Pero no quita que la película es Eggers igual, esto que vemos en Sí, pantalla. sin duda. Una última cosa que me hizo acordar de Skarsgård que me dio gracia es que yo lo miraba y me hizo acordar cuando hizo de Tarzán. No sé si te acordás. Que no No la la vi, viste. no la Ta. vi. Es que en No. realidad ahora pienso, lo veo acá y digo, realmente era una buena elección para Tarzán. Lástima que aquella película como que ya estaba un poco, ya había pasado por la civilización, entonces como que Sí. carecía todo ese lado. Pero es muy gracioso como físicamente daba el rol. Lo veo ahora acá y casi me imagino haciendo todo esto en la audición de Tarzán y después le dan un papel era mucho más Claro, limpio, mucho más fácil. Acá lo vemos. claro, no, no. Ahora tenés que vestirte de traje y corbata e ir a la Es ciudad. más, no era tan así porque en esa película a los 2 minutos ya se sacaba la camiseta y ya estaba para ser Tarzán una vez más, pero me dio gracia como encontrarme y darme cuenta, wow, es como todo lo que no pudo hacer en aquel rol, que es bastante de ser ese humano salvaje, ese casi animal, Sí, está acá y está fantástico. Es un rol, como te decía, quizá no es, para mí no es tan fácil destacar en este rol, ¿eh? Podés pasar como, es un rol más físico que grita y fin. Pero me parece que está muy metido y tiene una intensidad que en algunos aspectos para mí rescata mucho a la película. La hace sí. constantemente intensa, lo cual es Y bueno. además, y además está bien acompañado, porque es un Sí, elenco todo de notables. Está Nicole Kidman, está Ethan Hawke, está Claes Bang, que es el protagonista The de Square, sí. Square, un notable actor. Notable, sí. Está, bueno, una actriz que justamente que llegó a la fama con Eggers y ahora es una de las estrellas en ascenso de Hollywood, Anna Taylor-Joy, una actriz también Ujú. notable, y eso también complementa muy bien todo el equipo que acompaña a esa interpretación tan bestia de Skarsgård, ¿no? Porque también es lo que le aporta los distintos matices emocionales que podrían tener estos Y no personajes, me, ¿no? para, Es un actor ¿mencionaste a muy, William muy, Dafoe? sí, Ajá, sí, también, por las sí, sí. dudas. No, creo que sí. Bueno, Willem Dafoe también en En una una actuación actuación delirante y genial. muy Sí, sí, corta, pero con muy un corta, momento muy corta. bastante bueno. Eh,
Sí, un momento notable que tiene realmente William Dafoe. Dos momentos notables. Entonces, claro, realmente es un equipo también actoral que consiguió de primer nivel, que justamente apoya ese lado bestial de Skarsgård desde un lado mucho más suave y que realmente nivela muy bien el nivel dramático desde el lado Ujú. actoral de la película. Realmente el lado interpretativo de la película es Es soberbio. muy bueno, sí, es muy bueno. De hecho, me parece que rescata incluso algunos personajes un poco más sencillos. Me pareció, por ejemplo, Sí, que son el más de, el sencillos. de Taylor Joy podía haber sido un personaje que no fuera muy efectivo. Me parece que viéndola a ella haciéndolo, me parece que tiene dos o tres momentos que lo hacen un poco más interesante, lo hacen un poco más memorable. Sin dudas. Y pasa un poco con todos, digo. Tener a Ethan Hawke Sí, de padre, rey, algo venido sí, a siempre. menos, un éxito, un Sí, éxito. sí, un éxito siempre. Aunque también, tipo, por supuesto, ¿no? Por cómo es la película, tiene una participación Sí, muy sí. pequeña, pero es también siempre, es un actor de lujo. Yo siempre digo, ¿no? No sé si lo dije, no sé si hablamos de alguna otra película con Ethan Hawke recientemente, No, pero yo no, creo que siempre no. digo que es un actor que es como el vino. Claro, Ethan va Hawke se pone mejor. mejor con la Sí, edad. sí. Ethan Hawke es un actor que a mí me parece hoy uno de los mejores y más respetables actores, no solo de su generación, sino también del cine actual. Porque es un actor que no solo tiene inteligencia, y no solo tiene calidad actoral, sino que también tiene la libertad de hacer lo que se le canta. Sí. Es un actor que puede hacer mainstream y después puede irse a una película indie. Es un actor que puede irse a cualquier lado del mundo, puede ir a filmar a Francia con Coreda, puede ir a filmar esta película con Eggers. O sea, es un actor que no tiene, realmente no tiene techo. Y mantiene el Y nivel en tiene la todo lo que libertad de hace. hacer. Mantiene el nivel. Y mantiene el nivel. Aunque la película tampoco le registro películas malas, pero sí o sea, le registro actuaciones mejores y peores, ¿no? Pero sí me parece un actor que mantiene un nivel o al menos lo que mantiene es el interés. Vos sabés que está él y tenés que mirarla, al menos para, bueno, ver qué pasa. Una buena actuación vas a tener. Lo cual es Seguro, bueno, lo cual es bueno. seguro. Y siempre, siempre, Sí, siempre no lo vamos a cumple. ver. Igual este año va a poder figurar porque está en la del el teléfono negro. La, El teléfono negro de Scott claro, Derrickson, una película donde que también tiene mucho tiene todo interés. para que brille, para que brille. Y también es una de las pocas veces, si mal no registro, es una de las pocas veces que Ethan Hawke interpreta un villano. Sí, puede ser. Es más, incluso creo que lo vi Sí, comentar algo al respecto de eso. lo vi comentarse una cosa que él tenía como una regla de no villanos y la rompió porque esta película le interesó mucho. Eso ya abre un interés Claro. extra, ¿no? Ya tener Ethan Si Ethan Hawke Hawke estaba te abre un interesado, interés, nosotros pero que también. aparte, sí, pero que aparte él sea el villano, ya me da un interés más grande todavía. Pero volviendo a Nombre del Norte, para ir redondeando entonces esta épica de Robert Eggers, Seba, ¿sí o no? Eh, sí, a ver, obviamente es un sí. Simplemente igual aclarar esas, para mí lo que son reservas, quizá tienen que ver un poco con una pequeña decepción de, bueno, está, es muy difícil, ¿viste? Cuando sos muy bueno, cuando tenés un director como este, obviamente en algún momento te vas a cruzar con una película un poco menor y afecta. Me parece que a mí personalmente me afectó un poco y le vi unos ciertos huecos y el cruzarse un poco con la superproducción que me complicaron. Pero sin duda es un sí, especialmente lo que digo siempre, y lo que vos me comentabas, y claro, yo después lo pienso y digo, es cierto, en el panorama de hoy de superproducción no tenemos esto, y incluso con mis Sin dudas. reservas, yo prefiero ver esto siempre, siempre voy a preferir esto. Sí, Así que sí, sí, es un sí. sí. Para mí también, para mí es un sí bastante redondo. Me parece una película que juega muy bien con lo estético, juega muy bien con la bestialidad, pero también juega muy bien con un cierto estilo más elevado desde lo literario, que también estaba antes, porque no se suele decir mucho, pero El Faro era en cierto punto una expansión del último cuento de Edgar Allan Poe, que se llamaba igual, se llamaba El Ujú. Faro, que Edgar Allan Poe no lo había terminado nunca, termina en un punto muy, muy inquietante, curiosamente, a pesar de que no la termina, el punto final es muy inquietante, pero y Robert Eggers y el hermano partieron de ese punto para hacer otra cosa,
Y acá también, acá toma para mí esos dos lados de Shakespeare, lo fusiona muy bien y los traspasa muy bien a otro entorno. Y justamente creo que eso también le da un cierto relieve más elevado y más fino que hace que a mí me convenza del todo, incluso con sus carencias, incluso con esas reservas que yo en cierto punto también comparto, pero siento que también es una película que es más fácil que esas reservas se pasen por alto en pos de una película de las que no se hacen y de las que deberían hacerse más, y que yo siento que debe disfrutarse en una pantalla Sin de duda, cine. eso sin duda. Creo que es una película muy válida para ver en el cine, para disfrutar, para escuchar en el cine, y para mí es un sí total. Muy bien, sí, estoy muy de acuerdo de eso de es una película de salas, una película de cine. Se siente de otra manera, yo la sentí de otra manera. Además la vimos en una pantalla muy Sí, grande, muy buena. la vimos en pantalla muy buena, Así sin duda. que sí, claro. Perdería mucho desde casa, perdería mucho. Perfecto. Entonces, creo que podemos dar por finalizada esta emisión del día de hoy. Decime, Seba, dónde te podemos encontrar una vez Me más. pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube, donde por fin voy a volver a subir un video ensayo después de no Vamos, sé, un año creo. vamos, muy Así bien. que, bueno, creo que sí, creo que hoy mismo lo voy a subir, o sea, en estos días va a estar, así que me pueden encontrar ahí. Bueno, los invitamos entonces también a que visiten la página de YouTube de Seba también para que puedan encontrar el video ensayo, que también siempre es muy bueno, siempre es de muy buena calidad. Y bueno, por mi lado me pueden encontrar en granizo.uy, en La Vida en un Cine y como siempre, ya saben, en todos los portales en donde publicamos este podcast, que como ya saben se llama Sí o No. Muchas gracias Eva y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima.